Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast favorito, en donde el día de hoy abarcaremos temas muy interesantes, de los cuales para algunos no son tan conocidos. Mi nombre es Brian García y hoy tenemos como invitadas a Karen Álvarez e Inés Pérez. Así que mencionaremos y explicaremos de manera breve los temas de ciudad global y por qué es tan importante hablar de ello. Para entender un poco mejor este contexto, pondremos como ejemplo alguna ciudad de Asia, el cual será Tokio, ya que es la ciudad más poblada en todo el mundo, el cual es un factor para poder entender mejor estos temas. Dentro de este podcast mencionaremos algunas problemáticas que existen en esta ciudad, siendo la más poblada en todo el mundo, y cómo es su convivencia respecto de la sobrepoblación, y también la contaminación que presentan. Daremos a conocer un poco más de la misma ciudad mencionada, para poder hacer una comparativa con México acerca sobre la contaminación y la sobrepoblación, y cuáles han sido sus estrategias en estos temas. Finalmente veremos cómo son sus derechos humanos y si estos han sido violentados de alguna manera. Nosotros somos Incaba. Comenzamos. Para dar inicio al tema, una ciudad global, así como su nombre lo dice, es una ciudad enorme y poderosa, con muchas ventajas competitivas, ya que éstas se conectan con poblaciones y economías de todo el mundo, y estas mismas se enlazan a muchas otras ciudades. Por eso nos referimos a Tokio, ya que se considera así por ser una de las más poblada del mundo, así como se mencionó anteriormente. Por otro lado, una ciudad global tiene numerosas funciones en la economía global, ya que cuenta con diferentes culturas que interactúan entre sí. Las ciudades del mundo también se conocen de otra manera, como ciudades avanzadas o ciudades poderosas. Por eso es importante hablar de ello, ya que la forma de reconocerlas es por su participación en eventos internacionales y de aspectos de importancia mundial. Un ejemplo de ellos puede ser la realización de los Juegos Olímpicos o la Copa del Mundo. También se conectan por sus políticas sociales y exteriores, o ser sede de algunos organismos internacionales, como lo es la ONU, la OMS y la OMC. Ahora pasaremos con una invitada de este podcast. Bienvenida, Karen. Dinos por qué Tokio es una ciudad global. Muchas gracias por invitarme a esta transmisión del podcast. Y bien, justo como lo mencionaste, estas ciudades se caracterizan por diferentes tipos de aspectos. Y bueno, Tokio se considera así por sus enormes avances tecnológicos. La capital de Japón es famosa por tener el metro más eficiente del mundo, además de ser considerada por una de sus ciudades más seguras del planeta. No obstante, también esto es gracias por su estilo de vida acelerado. Es conocida por su ciudad que nunca duerme. Podrás encontrar una gran cantidad de lugares abiertos las 24 horas, desde restaurantes y bares hasta tiendas y museos. La ciudad tiene una atmósfera única donde las tecnologías futuristas y la cultura tradicional, o resumido de otra manera, la ciudad es el centro de la política, economía, educación, comunicación y cultura popular del país. Posee también la mayor concentración de sedes corporativas, instituciones financieras, universidades. Sin embargo, al ser una gran ciudad global, esto trae consigo el problema de la sobrepoblación y como medida, Japón ofrece un pago a las familias para que se muden de su sobrepoblada capital. Es por ello que Tokio, en un esfuerzo por revitalizar las ciudades, mudándose a otra parte menos poblada. Pasaremos a nuestra siguiente invitada. Inés, dinos más sobre esta situación. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta transmisión. Y bueno, justo como lo menciona Karen, para considerar este tema, la superpoblación en Tokio y sus alrededores empieza a ser un problema real. Y es que se ha convertido en el área metropolitana más gigantesca del planeta, con alrededor de 40 millones de personas viviendo en sus ajetreadas calles. Debido a esta situación, la mayoría de la población joven se marcha a las grandes ciudades en busca de un futuro profesional, un porvenir que difícilmente encontrarán en su ciudad natal. Y bueno, está la gran mayoría de estos potenciales que se escoge como primera opción mudarse al centro financiero y empresarial del país. Siendo esto un problema muy grave, se destacan otros motivos, los cuales son la presión demográfica, la falta de espacio para viviendas, inflación anual de precios, competencia laboral feroz, desplazamientos larguísimos y por otra parte las ciudades más pequeñas pueden ofrecer a sus ciudadanos precios más baratos, tranquilidad y bueno, en definitiva, mejor calidad de vida. Por su contraparte, esto genera contaminación. Se considera que Tokio es la ciudad con mayor índice de contaminación en el país. La ciudad ha atravesado diferentes situaciones de riesgo, en donde se ha puesto en riesgo la vida de la población
diversas enfermedades han surgido a raíz de este problema. De hecho, en el año de 1968 existió una enfermedad llamada Itai causada por la contaminación en el agua, ya que esto pues era producto de consumo de los habitantes de Tokio y causando dolores en el cuerpo e insuficiencia renal, pasando por sus emisiones respecto a la contaminación del aire. También obligó a su población a obtener primero un permiso de la policía para obtener un automóvil y las personas mostrar que tienen un lugar donde poder estacionar su vehículo, ya sea un lugar propio o un lugar rentado. Actualmente Japón se comprometió a reducir sus emisiones de contaminación en un 26% a comparación de sus niveles del 2013 para el año 2030 y el 80% para el año 2050. Y bueno, con estos datos vamos a hacer una comparación entre México y Tokio, que son dos lugares que han experimentado problemas de sobrepoblación y contaminación, antes y después del surgimiento de la pandemia de COVID-19. Por eso se presenta un estudio comparativo de ambos países en relación con estos temas y las medidas que se están tomando para abordarlos. En la parte de la sobrepoblación antes de la pandemia, México ya enfrentaba problemas de sobrepoblación en sus principales ciudades, como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La densidad de población en estas áreas ha llevado a una mayor presión sobre los recursos naturales, la infraestructura y los servicios públicos. La pandemia ha llevado a un aumento en la migración interna en las ciudades en busca de oportunidades laborales, lo que ha exacerbado la sobrepoblación en áreas urbanas. En comparación, en Tokio es una de las ciudades más pobladas del mundo, con una densidad de población extremadamente alta. Antes de la pandemia, la ciudad ya enfrentaba problemas de sobrepoblación, incluida la congestión del tráfico, la falta de vivienda y la presión sobre los servicios públicos. La pandemia ha llevado a cambios en los patrones de trabajo y migración, lo que ha afectado la distribución de la población en la región metropolitana de Tokio. Ahora bien, en el punto de la contaminación post-COVID-19, la pandemia ha tenido un impacto significativo en la contaminación en México, especialmente en las principales ciudades. Durante los primeros meses de la pandemia se observó una disminución en los niveles de contaminación del aire. Esto es debido al cierre de las actividades industriales y la reducción del tráfico vehicular. Sin embargo, a medida que las restricciones se han relajado, los niveles de contaminación han vuelto a aumentar. Tokio, al igual que México, la pandemia ha tenido un impacto en la contaminación en este país. Durante el confinamiento se observó una disminución en la contaminación del aire y del agua, debido a la reducción de las actividades industriales y la disminución del tráfico. Así justo lo mencioné hace un momento. Sin embargo, con el levantamiento de estas restricciones, los niveles de contaminación han vuelto a aumentar. Como solución a estos problemas, el gobierno mexicano ha implementado diversas políticas y programas para abordar la sobrepoblación y contaminación en el país. Esto incluye iniciativas para promover la descentralización y el desarrollo regional, así como la implementación de políticas ambientales más estrictas para reducir la contaminación del aire y del agua. Sin embargo, estas medidas enfrentan desafíos debido a sus limitaciones presupuestarias y la falta de capacidad institucional. En el gobierno de Japón están trabajando en programas y políticas para abordar la sobrepoblación y contaminación en Tokio. Esto incluye iniciativas para promover la descentralización y el desarrollo de las ciudades satélite, así como la implementación de tecnologías y prácticas sostenibles para reducir la contaminación. Además, se está implementando políticas para fomentar el trabajo remoto y la descongestión de la ciudad. Para concluir este tema, hay que destacar que Tokio es una de las ciudades globales más importantes del mundo. En el 2021 ocupó el primer lugar en el índice global de ciudades junto a Nueva York, Londres y París. Tokio es la capital política y uno de los centros financieros más importantes de Japón y tiene una alta concentración de servicios de fabricación y un fuerte enfoque en el mercado global. La parte de los derechos humanos se ha visto un aumento de respeto para todas aquellas ciudades de Tokio. También es importante mencionar que México, como en Tokio, enfrentan desafíos significativos en relación con la sobrepoblación y la contaminación, y ambos países están tomando medidas para abordar estas problemáticas. Sin embargo, se requiere un enfoque integral y coordinado a nivel local, nacional e internacional para lograr un impacto duradero en la mejora del medio ambiente y la calidad de vida en sus habitantes. Y bueno, para ir cerrando esta transmisión, vamos a hablar ahora sobre los derechos humanos. Pero para antes de mencionar este tema, ¿qué son? Y bueno,
Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la misma manera en que los individuos viven en la sociedad y se relacionan entre sí, al igual que las relaciones con el Estado y el gobierno metropolitano. Tokio aprobó un proyecto de ley por el que se reconocían las uniones homosexuales, a las que se hacían extensivos los derechos a los que ya gozaban las parejas heterosexuales. Así, a partir de noviembre del presente año, el gobierno metropolitano de Tokio empezó a expedir certificados de unión, aunque esto no implicaba el reconocimiento de las uniones homosexuales como matrimonios legítimos. El Tribunal del Distrito de Tokio respaldó la prohibición gubernamental de matrimonio entre personas del mismo sexo, pero reconoció que la inexistencia de una vía legal que permitiera a las parejas homosexuales a tener una familia, constituida por una vulneración de sus derechos humanos. Y bueno, con esta participación de Brian terminamos nuestro podcast. Gracias por su participación a Karen y a Brian. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, nos vemos a la próxima.